Totalmente, un gusto saludarte acá el equipo de RD Show y bueno, hablar un poco de cómo es tu profesión. Encima hoy un día especial, el Día Mundial de las Bibliotecas, cómo es tu relación con los libros y la escritura. Bueno, yo lo mío es muy autodidáctico. Yo empecé a escribir desde muy chiquito, y bueno, primero empecé haciendo poesías, después de a poquito me fui animando a hacer cosas más jugadas, y desde hace muchos años empecé a escribir cuentos. Sí, Como le escribí un primer cuento para una situación, yo todos mis cuentos tienen una parte real y después yo la ficciono, la transformo en una historia que sea más leíble y que tenga un contenido. Entonces, a través de un encuentro cuando era muy chico que tuve con el Negro Meléndez, que era un jugador central en Boca muy importante, que lo vi de al lado y eso me choqueó mucho. Y con esa pequeña anécdota escribí el primer cuento que se llama 20 segundos con Meléndez. Y sí. a partir de ahí encontré en el fútbol una beta muy jugosa para poder seguir haciendo y de una forma por lo menos diferente porque todos mis cuentos el protagonista es un jugador de Boca real y todos tienen una historia que sucedió, más allá de que después obviamente yo siga adelante poniéndole un poco de fantasía, ¿no? Sí, totalmente, Orlando. Sí, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Hola Orlando, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Un Bien, gusto bien. estar con ustedes otra vez. La particularidad que tiene Víctor es que los títulos de sus libros son muy, muy gancheros, ¿no? Tiene así una cosa especial que engancha a la gente, ¿no? Pues son títulos muy, muy llamativos, ¿no? Sí, yo Es creo así. que son reales. Vos sabés que este último libro, que se llama Historias secretas sobre ídolos de Boca, yo siempre que voy a escribir un cuento sobre un jugador, primero me gusta encontrarme con él y conocer todo lo que es off the record, porque lo que está en Wikipedia o lo que está en los diarios es algo que ya la gente sabe. A mí me gusta indagar otros caminos, otros lugares que no son conocidos. Así que con cada uno descubrí cosas que me contaron muy inéditas. Entonces, y hasta algunos se soltaron a contarme cosas que nunca las habían contado. Entonces, realmente el libro redacta eso, esas pequeñas historias secretas que cada jugador tiene en su haber y que generalmente nadie conoce, generalmente, salvo las personas más íntimas, nadie conoce, ¿no? Totalmente. Omar. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Omar. Sí, Omar, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo estás? Un placer. Un placer también para nosotros y agradecerte también por tu participación en el programa. Sabes que cuando te escuchaba siempre me surge la pregunta, a varios escritores también, ¿cuál es la inspiración? ¿Hay un contexto que de alguna manera se relaciona a la hora de escribir? ¿Hay una estación preferida? ¿Hay un año? ¿Hay un mes? ¿Hay un día? Porque puede ser un martes, como un domingo, como un miércoles, como un septiembre, octubre, noviembre, o una etapa muy particular como la que estamos viviendo. Mira, la inspiración justamente es así de interesante por ser absolutamente indómita, ¿no? Yo Sí. tengo algunos hábitos que creo que me la estimulan. Uno lo tuve que cambiar porque a mí me apasionaba escribir en los bares. Cuanto más Mira. bullicio, cuanto más agitación hubiera a mi alrededor, era el marco ideal donde yo me sentía cómodo para escribir. Este, Ahora esto tuve que cambiarlo rotundamente Sí. y pude, por suerte, porque en cuarentena escribí 10 o 11 cuentos, o sea que tuve que acostumbrarme o modificar eso a escribir en silencio, solo y encerrado, ¿no? Cosa que nunca había hecho. Siempre yo buscaba algún bar y sobre todo así medio bodegón, escribía ahí en el Británico frente al Parque de Sama
o bueno, o en cualquier barcito que me pareciera que tenía cierta mística, y ahí me encerraba porque me gustaba ese clima. Ahora, las historias, yo he hablado con jugadores que después nunca me surgió ese germen para empezar a tejer la historia, y en otros todo lo contrario, ya fui con una idea formada y con cierta predisposición para escribir. Y a veces surgen cosas absolutamente inéditas. Para representar esto les voy a contar una mínima anécdota que muestra los alcances de escribir, más allá de mí, ¿no? El año pasado viajé a Córdoba por un tema personal, a visitar gente amiga, y me dijeron, acá vive Fabián Carrizo. Digo, no sé si ustedes son muy futboleros, pero Fabián Carrizo fue un número 5 de Boca en la década del 90, muy importante, ¿no? Y entonces lo fui a visitar, y tiene un complejo deportivo, y me lo mostró. Yo le dije, mira, Fabián, yo soy escritor, soy fan de Boca, te conozco desde la tribuna, pero siempre que me cruzo con un jugador indago a ver si me surge algo para escribir una historia. Así que muy amable, me hizo recorrer todo su complejo, después me llevó a su oficina, me mostró camiseta y nos pusimos a charlar de partidos comunes que él había jugado y que yo había visto desde la tribuna. Y cuando llego a la puerta, que me despido, le digo, bueno, mira, no sé, quizás de todo esto me surja alguna idea para escribir un cuento. Y él me dice, sí, vos vas a escribir un cuento sobre mí. Y yo digo, sí, ¿por qué me dices eso? Porque te voy a contar una historia que nadie sabe. ¿Cómo? Sí, yo hace 4 años me enteré que mis padres no eran mis padres. Entonces me empezó con toda una historia desopilante de que él vivió toda su vida criado por un matrimonio que en realidad era el tío y la mujer. La madre se lo había dado de chiquito. Bueno, toda una historia absolutamente insospechada. Y entonces me dijo, mira, yo desde hace mucho se lo quiero contar a todo el mundo y no sé cómo. Y vos por algo estarás acá, así que te pido que me escribas esta historia para que yo se la pueda contar a todo el mundo de una vez. Así que digo, mirá, yo no soy periodista, yo soy escritor, yo con esto voy a tener que hacer, le meto algo de literatura. Bueno, vos armala y me la mandás. Yo se la mandé, yo le di forma a ese padre que él no conoció. Sí. Y bueno, cuando se la mandé, le gustó mucho, y al poco tiempo la publicamos. Me dijo, bueno, publicala en tu Facebook y yo la comparto. Mira, al otro día creo que abrí el teléfono y había, no sé, 400 mensajes de todos los chicos que habían jugado en inferiores con él. Él es radiólogo, compañero de la facultad, amigo, primo, sobrino. Una explosión de eso, ¿no? Y lo más risueño fue que me dijo, ¿sabes qué me dijo mi hijo? Que papá, por fin conocimos al abuelo. O sea que esto, para mí, ¿no? Shock. El nivel de repercusión, ¿no? Sí. Que a veces uno tiene historias propias que no sabe cómo expresar, y creo que la literatura es un canal maravilloso para poder contar, y en este caso contar una historia tan fuerte, ¿no? A veces poder hablarlo tan abiertamente no es fácil para nadie, y creo que pudiste hacer que esa persona pueda liberarse de esa carga que tenía. Ahí tuvo mucho para mí fue muy importante, pero vuelvo a decir, más o menos con todos, quizás esta fue un caso extremo. Me pasó lo mismo, por lo cual yo me meto tanto en la vida del jugador, lo indago y llego a lugares muy sensibles, que después me genera una amistad, porque con Fabián hoy nos hablamos toda la semana, como me pasa con Feldman, o me pasa con Madurga, o me pasa con, con la hija de Marzolini. Marzolini estaba agonizando en los últimos días, y Sol me llamaba para decirme, ¿sabes? Por un interés particular, pero creo que es un libro que la gente lo disfruta, porque todas las historias son muy profundas y tienen un contenido
sensible. Yo digo en las palabras del autor que creo que muy pocos llegan a jugar en la primera de Boca, ¿no? Y a ser ídolos de Boca. Y no solo se llega jugando bien al fútbol. Para llegar a la primera de Boca, todos tienen atrás una historia de lucha, de sacrificio, de situaciones. Bueno, esas son las historias que los hacen diferentes. Y esas son las historias que yo he querido captar, ¿no? Porque en cada uno de ellos está la historia de, por ejemplo, de Madurga, que Madurga se fue a probar a River. El cuento de Madurga se llama El enorme cuerpito de Madurga. Y Madurga me contó a mí, porque el cuento nace de una anécdota, que Madurga me dice, me fui a probar a River y hice la cola, citado, y cuando me llego para darme la pechera, la persona que me va a dar la pechera y me va a anotar, me dice, ¿y vos con ese cuerpito querés jugar a la pelota? Eso le dijeron a Madurga a los 13 años. Y Madurga se fue llorando y ni siquiera dio la prueba de lo que a él lo afectó. Aparte venía de morir el padre hace poco, toda una situación familiar. Entonces el cuento se llama el enorme cuerpito de Madurga, ¿no? Y cuenta esa historia y todo lo demás, ¿no? Cómo Madurga transforma esa aparente debilidad en su fortaleza, y hoy es seleccionador Madurga de jugadores. O sea que Wow. qué buen aprendizaje para respetar a los chicos de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, todas las historias tienen cosas muy lindas que yo también digo ahí en la presentación, que yo solamente las escribí, las historias las hicieron los jugadores, ¿no? Entonces, cada una tiene cosas muy jugosas para conocer y para reflexionar y para aprender de los que llegaron a la primera de Boca por toda una vida de sacrificio, de lucha y de trabajo. Sí, totalmente. Así que realmente nosotros encantados de esta comunicación, Víctor, muchísimas gracias por estar hoy en el programa. Y bueno, invitamos a toda la gente que te siga a través de Instagram y que adquiera tu libro, que la verdad que es fascinante escucharte. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes por invitarme. Es un gusto, lamento por ahí que haya fallado un poquito la tecnología, por eso nos atrasamos, pero siempre es un placer hablar de esto y yo estoy absolutamente dispuesto cuando ustedes quieran y cuando tengan ganas de compartir un ratito. ¿Está? Muchísimas gracias. Que Nos tengas vemos, buenas Víctor. tardes. Bueno, Nos vemos, Víctor. perfecto. Chao, Gracias. Orlando. Chao a todos. Un abrazo Nos grande. vemos. Que Chao. sigan bien. Chao, chao. Hasta luego. Bien, ahí estábamos en comunicación con Víctor Belchior, escritor del libro Historias secretas sobre ídolos de Boca, que yo ya les digo, se lo voy a comprar para mi papá para el cumpleaños. Ya se los digo, porque me quedé fascinada. Bien, escuchamos a Shakira haciendo Me enamoré y seguimos con más.